She thought it was just a routine tree removal, but one strike of the excavator uncovered something that had been hidden underground for decades. When the workers cleared the pit completely, everyone was shocked by what they saw. Subscribe and tell me in the comments where you're watching from. Durante la mayor parte de su vida adulta, Marlene había aprendido a avanzar sin hacer ruido, como alguien que entiende desde temprano que el mundo no se detiene a esperar a quienes se cansan. Tenía poco más de 40 años y un cuerpo marcado no por la edad, sino por la constancia. Sus manos, siempre ocupadas, mostraban señales de un trabajo silencioso y repetitivo. Su postura era recta, casi rígida, como si aflojarla significara ceder ante un agotamiento que no podía permitirse. No era una mujer que se quejara en voz alta. La queja, había aprendido, no pagaba cuentas ni protegía a su hijo. En su lugar, había desarrollado una disciplina interna hecha de pequeños actos de resistencia diaria. Una manera de sostener la dignidad incluso cuando las fuerzas flaqueaban. Trabajaba como asistente de la administradora en una escuela primaria del vecindario. No era un puesto visible ni celebrado, pero era esencial. Pasaba los días entre archivos, llamadas telefónicas, listas de horarios y correcciones de última hora. Era ella quien calmaba a padres alterados, quien encontraba soluciones prácticas cuando un maestro faltaba o cuando un formulario se extraviaba. Su nombre rara vez era recordado, pero sin su presencia el engranaje cotidiano de la escuela se trabaría. Marlene lo sabía, y aunque nadie se lo dijera, esa certeza le daba una forma discreta de orgullo. Aún así, al final de cada jornada, regresaba a casa con la sensación de haber entregado energía a un sistema que nunca devolvería nada a cambio. La vida financiera de Marlene era un ejercicio constante de equilibrio. Cada inicio de mes traía consigo una secuencia de cifras que se apretaban unas contra otras como si quisieran asfixiarla. Durante años el alquiler había sido su mayor peso, una carga que no disminuía sin importar cuánto trabajara. Cuando finalmente logró acceder a una hipoteca modesta para comprar una casa antigua en el borde del barrio, sintió una mezcla de alivio y temor. La casa no era nueva ni cómoda, pero representaba algo que nunca había tenido del todo: estabilidad. Aún así, la hipoteca no eliminó la ansiedad, simplemente la transformó. Cada pago era un recordatorio de que cualquier imprevisto podía romper el delicado equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. La casa había sido construida a principios de los años 60, en una época marcada por contradicciones, optimismo tecnológico y miedo profundo al futuro. Ese espíritu parecía haberse quedado atrapado en sus paredes. Los pisos crujían al caminar, la instalación eléctrica era antigua y las ventanas dejaban pasar demasiado frío en invierno y demasiado calor en verano. Marlene había aprendido a convivir con esos defectos. Pintaba las paredes ella misma, reparaba pequeñas averías con herramientas improvisadas y posponía cualquier arreglo que no fuera absolutamente urgente. No porque no deseara mejorar su hogar, sino porque cada mejora debía competir con la necesidad de llegar a fin de mes sin sobresaltos. Si el interior de la casa era un espacio que había logrado dominar, el patio trasero era otra historia. Desde el primer día, aquel terreno había sido una fuente constante de incomodidad. A simple vista, parecía un lugar que alguna vez había tenido potencial. Un espacio donde podría haber crecido un pequeño jardín, donde un niño habría podido jugar sin preocupaciones, donde alguien habría podido sentarse al final del día a respirar aire fresco. Sin embargo, décadas de abandono habían transformado ese lugar en algo casi hostil. Un árbol muerto se alzaba en el centro, con ramas secas que se estiraban hacia el cielo como dedos esqueléticos. Sus raíces gruesas habían levantado la vieja vereda de concreto y amenazaban el sistema de drenaje. Los restos de un cobertizo de madera se inclinaban peligrosamente hacia un lado, con tablas deformadas por la humedad y un techo parcialmente colapsado cubierto de musgo. Las malezas crecían sin orden, ocupando cada espacio donde antes podría haber habido césped, y el suelo, erosionado de forma irregular, hacía que caminar por allí fuera incómodo y a veces peligroso. Durante años, Marlene evitó pensar demasiado en el patio trasero. Tenía demasiadas preocupaciones inmediatas: el trabajo, los gastos escolares de su hijo, las reparaciones básicas de la casa. Aún así, cada vez que pasaba frente a la ventana de la cocina y miraba hacia afuera,
sentía una opresión en el pecho. No era vergüenza, exactamente, sino una sensación persistente de que algo estaba incompleto. Imaginaba un futuro sencillo, sin lujos, un patio despejado donde su hijo pudiera jugar sin riesgo, un lugar donde ella pudiera sentarse después del trabajo con una taza de té y escuchar los sonidos tranquilos del vecindario. Esa imagen, modesta pero poderosa, se convirtió en una especie de promesa silenciosa que se repetía a sí misma cada vez que posponía el proyecto por falta de dinero. Le tomó casi 4 años reunir lo suficiente para dar lo que consideraba el primer paso real. No pensaba en jardines elaborados ni en patios decorativos. Su objetivo era claro y limitado: eliminar los peligros. El árbol muerto debía desaparecer, los restos del cobertizo debían ser retirados y el terreno debía nivelarse lo justo para que dejara de ser una trampa. Comenzó a buscar contratistas locales, comparando precios y leyendo reseñas durante sus descansos en el trabajo. La mayoría de los presupuestos superaban con creces lo que podía permitirse. Cada llamada que terminaba en una cifra demasiado alta reforzaba su temor de que el patio seguiría siendo un problema indefinido. Finalmente, encontró una pequeña cuadrilla independiente dispuesta a realizar el trabajo por una suma que, aunque ajustada, no la haría perder el sueño. La reunión fue breve y práctica. Se encontraron en la entrada de su casa, revisaron el terreno y acordaron los límites exactos del trabajo. El contrato era sencillo: retirar un árbol grande y seco, demoler los restos del cobertizo y limpiar el terreno. Tiempo estimado: 1 día. Costo estimado: algo que podía asumir sin sentir que estaba apostando su futuro. Al firmar, Marlene sintió una mezcla de nervios y alivio. No era un gran proyecto, pero para ella representaba un avance importante. Una señal de que no estaba condenada a vivir eternamente rodeada de problemas sin resolver. La mañana en que llegó la cuadrilla, Marlene se quedó en la puerta trasera con una taza de café caliente entre las manos, observando cómo la pequeña excavadora descendía del remolque. El sonido del motor y el peso de las orugas, hundiéndose en la tierra blanda, llenaron el aire con una energía extraña, casi esperanzadora. Los trabajadores descargaron motosierras, palas y herramientas que ella no supo nombrar. Repitió una vez más las indicaciones del trabajo, no por desconfianza, sino por costumbre. Siempre había aprendido que los malentendidos podían salir caros. Ellos asintieron con calma, asegurándole que todo parecía sencillo. Durante las primeras horas, así fue. La excavadora comenzó a rodear las raíces del árbol, mientras otro trabajador cortaba las ramas caídas. Los restos del cobertizo fueron retirados en grandes piezas irregulares y cargados en un camión. El ruido era constante, pero no desagradable. Con cada movimiento, el patio parecía transformarse poco a poco. Aparecían zonas de tierra que no habían visto la luz del sol en décadas. Marlene sintió una satisfacción silenciosa al observar el cambio. Por primera vez desde que había comprado la casa, el espacio detrás de ella comenzaba a parecer manejable. Mientras el trabajo avanzaba, su mente se permitió imaginar el siguiente paso, aunque todavía lejano. Tal vez, pensó, algún día podría colocar una mesa sencilla o plantar algo resistente. No era una fantasía grandiosa, sino una extensión natural de ese primer esfuerzo. No sabía entonces que ese día, destinado a ser un simple acto de mantenimiento, estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría no solo su patio, sino el curso entero de su vida. Marlene siguió mirando el patio como si fuera un escenario en el que, por fin, las cosas empezaban a obedecerla. El ruido de la excavadora y la rutina firme de los hombres trabajando le daban una sensación casi física de orden. Cada raíz arrancada, cada tabla vieja del cobertizo que desaparecía en la caja del camión, parecía aliviar un peso que llevaba años apretándole el pecho. A ratos, mientras el motor gruñía y el aire olía a tierra removida, ella se permitía pensar que quizá aquella tarde, cuando todo terminara, podría mirar por la ventana de la cocina sin sentir esa punzada de vergüenza o inquietud. Quizá el patio sería solo un patio, no un recordatorio de lo mucho que le faltaba por hacer. Cerca del mediodía entró un momento a la casa para rellenar su taza de café. Se movió por la cocina con los gestos acostumbrados, automáticos,
como si su cuerpo conociera de memoria el recorrido de la cuchara al frasco de azúcar y del grifo a la taza. Pero antes de salir de nuevo, notó algo, una variación sutil que la detuvo a medio paso. El sonido exterior, que hasta entonces había sido un fondo continuo de tierra rasgada y madera quebrada, cambió de golpe. No era más fuerte ni más débil, sino distinto. La excavadora emitía un tono que no correspondía al trabajo habitual de arrancar raíces. Un golpe seco, hueco, como si hubiera tocado algo que no pertenecía a la superficie del patio. Marlene se quedó un segundo inmóvil, escuchando con la taza caliente entre las manos. El motor hizo un giro extraño, un esfuerzo que subió y luego se apagó, como si el operador hubiera decidido detenerse. Esa pausa no era normal. La maquinaria, cuando trabaja en un terreno de raíces y escombros, no suele callar de repente. El silencio que siguió fue breve pero pesado, como si el aire del patio se hubiera congelado. Salió al exterior con el pulso acelerado, sin saber por qué. A medida que avanzaba hacia la parte trasera, vio que los trabajadores ya no se movían con la misma fluidez. Dos de ellos estaban de pie al borde de la excavación, inclinados hacia abajo, mirando algo con el ceño fruncido. El operador se había bajado de la cabina y se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, observando la fosa como alguien que intenta reconocer un objeto imposible. Al principio, Marlene no distinguió nada. La excavación era más profunda que en la mañana. La tierra había cedido en uno de los bordes, dejando una pared irregular. Pero entonces lo vio. Debajo del suelo oscuro, entre la arcilla compacta y raíces rotas, había una superficie gris, lisa, demasiado uniforme para ser natural. No era el concreto viejo del sendero, ni el cimiento deshecho del cobertizo que ya habían sacado. Era una plancha amplia, nivelada, con bordes definidos. Uno de los hombres, el más joven, bajó con cuidado al hoyo y se arrodilló sobre la tierra húmeda. Sacó una pala pequeña y empezó a raspar con paciencia. La capa superficial de barro se desprendió en láminas finas, revelando más gris, una textura pulida, casi intacta. Al dar un golpe suave con el metal de la pala, el sonido volvió, nítido, vacío. El eco no era el de un bloque macizo enterrado, sino el de una cavidad. Era como golpear el techo de una habitación. Marlene se aproximó, conteniendo la respiración, con un presentimiento que no sabía nombrar. Se agachó al borde de la fosa y miró con atención. A medida que el hombre limpiaba, aparecieron líneas más claras en el contorno, como la sombra de una unión metálica. No era un pedazo de concreto arrojado al azar bajo tierra. Parecía parte de algo construido con intención. El operador dijo algo en voz baja, una frase corta que Marlene no alcanzó a escuchar. Los otros dos intercambiaron una mirada rápida. Se notaba en su postura que estaban tratando de no alarmarse, pero también que aquella superficie no encajaba en un trabajo común. Marlene se inclinó un poco más, hasta que sus rodillas rozaron la tierra, y vio un detalle que le heló el estómago. En uno de los lados, casi escondida por un entramado de raíces viejas, había una fina línea de metal, un borde que brilló con un reflejo tenue cuando el sol lo alcanzó. Su primer pensamiento no fue de aventura ni de emoción, sino de preocupación. Algo grande enterrado bajo un patio significaba costos, permisos, riesgos. Podía ser un problema con el drenaje, un tanque antiguo, una estructura dañada. Cualquier cosa que implicara maquinaria adicional o una obra mayor podía devorar el dinero que había tardado años en juntar. En su cabeza se formó de inmediato la imagen de una lista de números, de facturas, de un futuro en el que el patio no se arreglaba, sino que se convertía en un agujero más profundo, literal y financiero. Sin embargo, junto al miedo apareció una curiosidad que le resultó casi ofensiva, como si no tuviera derecho a sentirla. Un secreto bajo la tierra, oculto durante décadas, tenía un poder inevitable. Marlene no era una mujer que buscara misterios, pero había algo en aquella plancha lisa, en ese sonido hueco, que empujaba la mente hacia preguntas que no se podían evitar. El joven siguió raspando, y el operador tomó una barra larga de metal. La apoyó en el concreto y golpeó con cuidado, primero cerca del borde, luego en el centro, luego más allá.
Cada golpe producía el mismo eco profundo. No era un punto aislado, era una extensión. Dio un paso a un lado, golpeó otra vez. El sonido respondió igual. Se movió de nuevo, como si estuviera trazando un mapa invisible bajo el suelo. «Esto no es pequeño», murmuró el operador, lo suficientemente alto para que Marlene lo oyera. En ese instante, ella sintió que algo se apretaba en su pecho. Había pasado años intentando poner orden en su vida con pequeños pasos, y ahora el terreno mismo parecía haber decidido ponerle delante algo que no podía manejar con la misma prudencia. La cuadrilla decidió ampliar la excavación. No lo dijeron con entusiasmo, sino con una seriedad profesional que nacía tanto de la precaución como del deseo de entender. La excavadora volvió a encenderse, pero con movimientos más lentos, cuidadosamente calculados. La pala levantaba tierra en capas, evitando golpear la superficie gris. Cada cuchara de barro removido dejaba al descubierto un poco más del contorno, y el contorno era demasiado perfecto. A medida que limpiaban, se hizo evidente que la plancha de concreto se extendía más allá de lo que cualquiera habría imaginado. No era una base de cobertizo, ni un resto de construcción doméstica. Parecía el techo de una estructura enterrada, un bloque sólido que ocupaba una porción considerable del patio. Marlene miraba sin parpadear, como si apartar la vista pudiera hacer que aquello desapareciera, o peor, se transformara en algo aún más aterrador cuando volviera a mirar. Entonces ocurrió algo que cambió por completo la escena. Al retirar un montón de tierra compacta junto a un costado, la pala de la excavadora levantó raíces enredadas, y entre ellas apareció un fragmento de metal oxidado, una esquina que no pertenecía a la maquinaria ni a herramientas modernas. El joven se acercó de inmediato con una brocha y una pala pequeña. Limpiaba con delicadeza, como quien desentierra algo frágil, hasta que la forma quedó clara. Era un borde de compuerta, un contorno rectangular con bisagras pesadas y una unión sellada. Cuando la tierra se apartó lo suficiente, el objeto se reveló entero. Era una trampilla grande, de metal, encajada en el concreto como una puerta en el suelo. La superficie estaba cubierta de óxido y polvo, pero aún conservaba rastros de pintura antigua, descolorida y parcheada. Podía haber sido verde oliva o un gris industrial, aunque el tiempo había borrado la certeza, dejando solo un tono apagado y corroído. La compuerta tenía bisagras robustas y alrededor del borde, restos endurecidos de un sellador que alguna vez la mantuvo hermética. Marlene se quedó quieta. Lo que antes era un problema potencial, ahora era una frontera. No se trataba de un tanque, ni de un tubo viejo. Era una puerta, y alguien la había construido para que no se abriera con facilidad. Los trabajadores se reunieron alrededor de la excavación. Ya no hablaban en tono casual. Había en ellos una mezcla de cautela y esa excitación contenida que aparece cuando lo inesperado se cruza con la rutina. El operador miró a Marlene y con una voz más suave le explicó que nunca había visto algo así en un patio residencial. Una compuerta de ese tipo, enterrada y sellada, no era un accidente. Preguntó si ella sabía algo sobre la historia de la casa, si el anterior propietario había mencionado alguna estructura. Marlene negó con la cabeza. Apenas sabía que el hombre que vivió allí antes era solitario, que hablaba poco con los vecinos y que la venta se había hecho de manera rápida, sin historias familiares ni explicaciones. Había comprado la casa por necesidad, no por curiosidad. En ese instante, el aire en torno al hoyo pareció cambiar. No era algo físico, pero sí perceptible. El patio, que hasta esa mañana había sido solo tierra y abandono, se sentía como un lugar cargado. Marlene pensó en el árbol muerto que habían estado arrancando, en cómo sus raíces habían escondido el borde de la compuerta durante años. Era como si la naturaleza misma hubiera intentado cubrir aquello, protegerlo o enterrarlo para siempre. La razón práctica dentro de ella quiso imponerse. Quiso decir, cierra eso, déjalo, termina el trabajo y no toques más. Pero el hoyo estaba abierto, la compuerta ya era visible, y los ojos de los trabajadores, aunque respetuosos, no podían ocultar el deseo de saber. Además, Marlene sentía algo extraño, una certeza difícil de explicar,
como si el patio no fuera solo un espacio descuidado, sino una historia sellada bajo su casa. Una historia que había esperado el momento justo para emerger. El operador propuso un plan. Antes de tocar nada, debían valorar la estructura. Si era una entrada a un espacio vacío, podía haber riesgo de colapso. Si había gases acumulados, el aire podía ser peligroso. Debían abrir con cuidado y estar preparados para cualquier cosa. Los trabajadores asintieron, y uno fue a buscar una barra de palanca más larga. Otro revisó herramientas, como si el simple hecho de organizarse pudiera volver normal la situación. Marlene observaba el metal oxidado y trataba de imaginar qué había debajo. No pensaba en tesoros, sino en consecuencias. Una estructura clandestina podría atraer inspecciones municipales, problemas legales, incluso evacuaciones. Podía ser un refugio antiguo, una bodega olvidada, un resto de construcción ilegal. Cada posibilidad tenía su propio peso de riesgo, pero la compuerta era demasiado sólida, demasiado deliberada, para pertenecer a algo insignificante. Cuando la barra fue colocada bajo el borde de la trampilla, el patio volvió a llenarse de silencio. La excavadora estaba apagada. El viento movía apenas las hojas secas de maleza que aún quedaban en los bordes. Marlene sintió que su garganta se secaba. Los trabajadores se miraron entre sí, no por superstición, sino por esa prudencia básica de quien sabe que una acción irreversible merece un segundo de pausa. El joven empujó con fuerza la barra. Al principio, la trampilla no se movió. Luego, con un gemido prolongado, el metal cedió 1 milímetro, apenas una señal de vida. El sonido fue tan fuerte, tan desgarrado, que a Marlene le pareció que provenía del propio suelo. Una lluvia de óxido y polvo se desprendió del borde, y un olor viejo, a metal encerrado y tierra reseca, subió como un suspiro. Volvieron a empujar, con más coordinación. El gemido se convirtió en un crujido largo, la protesta de bisagras que no habían sido usadas en generaciones. La trampilla se levantó con lentitud, obstinada, como si la tierra no quisiera permitirle salir. Marlene sintió que su respiración se detenía sin que ella lo decidiera. No podía apartar la mirada de ese borde que iba subiendo, de la sombra que se formaba debajo. Cuando por fin la abertura fue suficiente para dejar ver el interior, no había luz, solo un vacío oscuro. Un hueco que parecía absorber el brillo del día. Marlene no vio más que una negrura compacta, pero esa negrura tenía presencia. Era diferente a un agujero de tierra. Era un espacio, un lugar con paredes, con profundidad, con propósito. Los trabajadores se detuvieron un instante. Ninguno habló. Era como si el patio entero escuchara con ellos. La compuerta siguió levantándose, hasta quedar completamente abierta, sostenida por bisagras pesadas. El aire que salió de la abertura no era el de la tierra húmeda. Era un aire estancado, seco, cargado de polvo antiguo y una nota metálica que se pegó en la parte posterior de la garganta de Marlene. El olor de un lugar cerrado durante décadas. Uno de los hombres tomó una linterna y la encendió, inclinándose sobre el borde. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló, primero, la parte superior de una escalera metálica descendiendo. Luego, al seguir bajando, un tramo de paredes de concreto sorprendentemente lisas. El descenso parecía de unos pocos metros hasta una pequeña plataforma, y más allá, la luz alcanzó a insinuar un pasillo que se extendía hacia la derecha, fuera de la vista. No era un pozo ni un sótano improvisado. Era una construcción. El operador inhaló despacio, como si la confirmación hubiera sido algo que su mente ya sospechaba. Miró a Marlene y con una calma estudiada le dijo que aquello parecía una estructura subterránea real, posiblemente un refugio. Le explicó que, antes de que se hiciera cualquier otra cosa, alguien debería bajar para comprobar estabilidad y calidad del aire. Marlene asintió, aunque su mente se agitaba con preguntas. Lo único claro era que, en ese instante, su proyecto sencillo había desaparecido. Lo que estaba viendo era el comienzo de algo vasto. Mientras los trabajadores preparaban una cuerda y hablaban de manera breve, concreta, Marlene sintió que su vida se inclinaba, como cuando el viento anuncia una tormenta antes de que caiga la primera gota. Había querido un patio seguro para su hijo. Había ahorrado durante años para arrancar un árbol muerto.
Y ahora, bajo la tierra, se abría un umbral que no pertenecía a su mundo cotidiano, pero que, de algún modo, ya era suyo. Sostuvo la taza de café ya fría, olvidada, y miró la escalera iluminada por la linterna. La oscuridad bajo la compuerta no parecía un simple vacío. Parecía una historia guardada con cuidado, sellada contra el tiempo. Marlene sintió miedo, pero por encima del miedo sintió algo más inquietante. La certeza de que, aunque quisiera, ya no podría volver a mirar ese patio como antes. El suelo había hablado, había revelado una puerta, y con ella un futuro que estaba a punto de descender hacia lo desconocido. La trampilla quedó abierta como una herida en el patio, y durante varios segundos nadie se atrevió a moverse. El aire que ascendía desde abajo tenía una densidad extraña, como si hubiera estado esperando ese momento para liberarse. No era un olor fuerte, pero sí persistente, cargado de polvo antiguo, de concreto seco y de metal envejecido. Marlene sintió un leve cosquilleo en la garganta al respirarlo, y dio un paso atrás por instinto, aunque no apartó la mirada de la abertura. La luz del mediodía caía sobre el borde del hueco, pero parecía incapaz de penetrar del todo en la oscuridad que comenzaba apenas unos centímetros más abajo. El operador fue el primero en reaccionar. Con la experiencia de quien ha visto demasiadas cosas inesperadas en obras ajenas, levantó la mano en un gesto que pedía calma. Dijo que antes de cualquier movimiento impulsivo, había que asegurarse de que aquello no representara un peligro inmediato. No era solo una cuestión de curiosidad, sino de seguridad. Si el aire estaba viciado o la estructura era inestable, un paso en falso podía tener consecuencias graves. Sus palabras eran prácticas, pero su tono revelaba que incluso él estaba consciente de que lo que tenían delante no era algo común. Uno de los trabajadores fue a buscar una cuerda gruesa y un arnés sencillo que llevaban en el camión para situaciones imprevistas. Otro encendió una linterna más potente y se inclinó sobre el borde con cautela, tratando de explorar un poco más el interior, sin descender todavía. El haz de luz recorrió la escalera metálica con lentitud, iluminando los peldaños cubiertos de una capa fina de óxido. La escalera parecía sólida, firmemente anclada a la pared de concreto. Más abajo, la luz alcanzó una pequeña plataforma y al fondo, la sugerencia clara de un pasillo que se extendía hacia un lado, perdiéndose fuera del alcance visual. Marlene escuchaba cada palabra, cada instrucción, con una atención que no recordaba haber tenido nunca. Su mente trataba de mantenerse en un plano práctico, pero le resultaba imposible ignorar la sensación de estar al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado esa mañana. Hasta ese momento, el patio había sido un problema doméstico. Ahora era un umbral, un límite entre la vida que conocía y algo completamente distinto, enterrado bajo sus pies durante quién sabía cuántos años. El trabajador más joven se ofreció a bajar primero. No lo hizo con arrogancia ni con bravura exagerada, sino con una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Se colocó el arnés mientras el operador ajustaba la cuerda, comprobando 2 veces los nudos. Marlene observaba el proceso con el corazón acelerado. Cada gesto tenía un peso inusitado, como si aquel descenso fuera un acto solemne. Cuando el joven apoyó el pie en el primer peldaño, el metal crujió levemente, un sonido que resonó en la abertura y se amplificó en el silencio expectante. Descendió despacio, probando cada escalón antes de cargar su peso. La linterna en su mano proyectaba sombras alargadas que se deslizaban por las paredes lisas de concreto. A medida que bajaba, su voz subía hasta la superficie, distorsionada por la profundidad del espacio. Comentó que el aire parecía respirable, seco, sin olor a gas ni humedad excesiva. Al llegar a la plataforma inferior, se detuvo unos segundos, como si estuviera orientándose. Luego avanzó un poco hacia el pasillo y describió lo que veía. Paredes firmes, suelo estable, un corredor que no parecía improvisado. El operador respiró con algo más de tranquilidad, aunque su expresión seguía siendo seria. Miró a Marlene y le explicó que aquello no era un pozo ni una cámara aislada. Era, casi con certeza, una estructura subterránea diseñada para ser utilizada. Un refugio, un búnker, algo que alguien había construido con intención y planificación. No sabía cuán grande era, ni qué contenía, pero la calidad del concreto y la presencia de una escalera metálica bien fijada
indicaban un trabajo profesional. Marlene asintió, aunque sentía que las palabras tardaban en asentarse dentro de ella. Un búnker. La idea parecía sacada de otra época, de libros de historia o documentales sobre guerras y paranoia colectiva. Le costaba reconciliar ese concepto con su vida cotidiana, con su trabajo en la escuela, con las tardes ayudando a su hijo con los deberes. Y sin embargo, la evidencia estaba allí, abierta bajo su patio. El joven subió de nuevo, asegurado por la cuerda, y su rostro mostraba una mezcla de asombro y respeto. Dijo que no había visto nada peligroso en los primeros metros, pero que el pasillo parecía continuar más allá de lo que había explorado. El operador tomó la decisión de bajar él mismo para evaluar mejor la situación antes de continuar. Descendió con movimientos más seguros, acostumbrado a espacios confinados. Marlene lo vio desaparecer poco a poco en la oscuridad, sintiendo una tensión creciente en el estómago. Mientras esperaban, el patio parecía extraño, como si hubiera perdido su condición de espacio familiar. El árbol muerto, ahora parcialmente arrancado, parecía un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. Marlene pensó en cuántas veces había caminado sobre ese mismo suelo sin sospechar nada. La idea de que, durante años, había vivido sobre una estructura enterrada, completamente ajena a su existencia, le provocó un escalofrío. Cuando el operador regresó a la superficie, su expresión confirmaba lo que ya todos intuían. Les dijo que el espacio era estable y que se extendía más de lo esperado. No habían explorado todo, pero había al menos una puerta reforzada más adelante y señales claras de que el lugar había sido pensado para una estancia prolongada. Era demasiado para ignorarlo. El trabajo del día había cambiado por completo. Marlene sintió un conflicto interno inmediato. Por un lado, cada minuto adicional significaba dinero, decisiones, problemas potenciales. Por otro, la simple idea de cerrar la trampilla y fingir que nada había pasado le parecía imposible. Había algo profundamente inquietante en dejar un espacio así, sin explorar, como si al hacerlo estuviera rechazando una verdad que, de algún modo, ya la había alcanzado. La tarde avanzó entre conversaciones cautelosas. Los trabajadores explicaron que, para continuar, necesitarían más tiempo y quizá más equipo. Aquello ya no era un trabajo de un solo día. Marlene escuchaba, haciendo cálculos mentales, sintiendo cómo su presupuesto, cuidadosamente planificado, comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, cuando miraba la abertura oscura, comprendía que había cruzado un punto sin retorno. Lo que estaba bajo su patio ahora era parte de su vida, quisiera o no. Esa noche apenas durmió. Se levantó varias veces y se acercó a la ventana de la cocina para mirar hacia el patio. La trampilla seguía allí, cubierta provisionalmente por una lona, pero su presencia era innegable. En la penumbra parecía un ojo cerrado, esperando. Marlene se preguntó qué clase de persona había construido algo así. El anterior propietario había sido un hombre solitario, eso lo sabía. ¿Pero qué lo había llevado a excavar un refugio bajo su propia casa? Miedo, preparación, ¿algo más? Al amanecer, cuando la cuadrilla regresó, Marlene ya había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Quería bajar. No podía permitirse que todo quedara en manos de otros, ni vivir con la sensación de que había algo bajo su casa que desconocía por completo. Cuando se lo dijo al operador, él la miró con atención, evaluando no solo la seguridad, sino su estado emocional. Le explicó los riesgos con franqueza, pero al ver su determinación, aceptó, siempre que siguieran todas las precauciones. La ayudaron a colocarse el arnés. Marlene sintió el peso de la cuerda alrededor de su torso, una sensación extraña que la hacía consciente de cada respiración. Se acercó al borde de la trampilla y miró hacia abajo. La escalera metálica descendía recta, perdiéndose en una penumbra gris. El aire que subía era frío y seco. Por un instante, dudó. Pensó en su hijo, en la vida que había construido con tanto esfuerzo, pero también pensó en que si no lo hacía ahora, ese miedo la acompañaría siempre. Apoyó el pie en el primer peldaño. El metal estaba frío bajo la suela de su zapato. Bajó despacio, aferrándose a los lados de la escalera, sintiendo cómo el ruido del mundo exterior se apagaba con cada paso. El patio, el cielo, el sonido distante de los coches, todo quedaba arriba. A medida que descendía, la temperatura parecía bajar ligeramente,
y el silencio se volvía más denso, casi tangible. Al llegar a la plataforma inferior, Marlene se detuvo. El concreto bajo sus pies era sólido, liso. Encendieron una lámpara portátil que iluminó el pasillo frente a ella. El espacio tenía una cualidad inquietante, no por ser oscuro, sino por lo contrario. Era demasiado ordenado, demasiado intacto para haber estado sellado durante décadas. El polvo formaba una capa fina y uniforme, sin huellas, sin señales de animales o filtraciones de agua. Era como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo. Avanzaron hacia la primera puerta, que ya había sido entreabierta el día anterior. Al empujarla, el sonido resonó en el corredor como un lamento metálico. La habitación que se abrió ante ellos era pequeña, pero claramente habitable. Una cama estrecha con estructura de metal descansaba contra una pared. El colchón estaba descompuesto, reducido a restos de tela y espuma endurecida, pero el armazón seguía firme. Había una mesa sencilla en un rincón, cubierta de polvo, con marcas circulares y rectangulares, que indicaban dónde habían estado objetos durante mucho tiempo. En una esquina, una silla metálica permanecía volcada, como si alguien se hubiera levantado deprisa y no la hubiera vuelto a colocar. Las paredes mostraban manchas más claras, rectángulos donde alguna vez colgaron papeles, quizá carteles o fotografías. Aún quedaban algunas chinches oxidadas incrustadas en el concreto. En un pequeño armario metálico, al abrir la puerta, salió una bocanada de aire rancio. Dentro había una taza, varios frascos de vidrio agrietados y un cuchillo de bolsillo con el mango desgastado. Todo hablaba de una vida simple, reducida a lo esencial, vivida en soledad. Marlene sintió un nudo en la garganta. No era miedo lo que la invadía, sino una tristeza inesperada. Aquella habitación no era un escondite improvisado. Era un espacio donde alguien había pasado tiempo, quizá mucho tiempo, preparándose para algo que nunca llegó o que llegó de otra forma. Siguieron por el pasillo hasta una segunda puerta. Quedaba aún un espacio más amplio. Allí, estanterías metálicas recorrían las paredes, cargadas de latas de conservas, cajas y herramientas. Todo estaba ordenado con una precisión casi obsesiva. Había martillos, llaves, sierras pequeñas, todo envuelto en telas viejas. En un rincón, varias latas de combustible vacías conservaban un olor tenue. En una balda superior, cuerdas, lonas y una linterna pesada completaban el conjunto. Era un almacén pensado para la autosuficiencia. Una estantería en particular llamó la atención de uno de los trabajadores. Allí descansaba un contador Geiger con el dial agrietado, junto a mapas cuidadosamente doblados y manuales de supervivencia protegidos en bolsas de plástico. Marlene sintió un escalofrío al ver esos objetos. No eran simples provisiones, eran símbolos de una mentalidad, de un miedo profundo al mundo exterior. Fue entonces cuando ocurrió el primer descubrimiento inesperado. Uno de los hombres, apoyándose distraídamente contra la pared del fondo, notó un sonido distinto al golpear el concreto. No era el sonido denso habitual, sino uno hueco. Volvió a golpear, esta vez con intención, y el eco confirmó su sospecha. Tras limpiar el polvo, apareció una línea fina, casi invisible, que delineaba un panel oculto. Con cuidado lo retiraron, revelando un compartimento estrecho. Dentro había una caja metálica pequeña. Cuando la abrieron, la luz iluminó monedas antiguas guardadas en bolsitas de cuero, varios lingotes de plata envueltos en tela y 2 medallas con inscripciones desgastadas. Marlene se quedó inmóvil, sintiendo cómo la realidad daba un giro brusco. Aquello ya no era solo un refugio, era un escondite de valores. El silencio que siguió fue pesado. Nadie dijo nada durante varios segundos. Marlene miró los objetos sin tocarlos, consciente de que había cruzado otra frontera invisible. Bajo su casa no solo había un espacio oculto, sino una historia cuidadosamente enterrada. Una vida encapsulada en concreto, metal y silencio. Y aunque todavía no lo sabía, ese era apenas el primer velo que se levantaba. El descubrimiento de la caja oculta con monedas y lingotes dejó una sensación densa en el aire del búnker, como si el espacio mismo hubiera cambiado de naturaleza. Hasta ese momento, Marlene había sentido curiosidad, inquietud, incluso tristeza por la vida solitaria que parecía haber transcurrido bajo su casa. Pero ahora, al contemplar los objetos brillando tenuemente bajo la luz artificial,
Comprendió que aquello superaba con creces cualquier refugio abandonado. Ya no se trataba solo de supervivencia, ni de miedo al mundo exterior. Había una intención más profunda, una voluntad clara de ocultar algo valioso, algo que no debía ser encontrado con facilidad. Los trabajadores intercambiaron miradas breves. No había euforia en sus gestos, sino una cautela nueva, casi reverente. El operador fue el primero en romper el silencio, sugiriendo que continuaran con método y sin precipitación. Si ya existía un compartimento oculto, era razonable pensar que no sería el único. Aquel lugar había sido construido por alguien meticuloso, alguien que no dejaba nada al azar. Marlene escuchó esas palabras como si vinieran de muy lejos. Sentía un zumbido suave en los oídos, una mezcla de adrenalina y sobrecarga emocional. Parte de ella quería subir de inmediato, salir al aire libre y dejar todo aquello cerrado. Pero otra parte, más fuerte, sabía que ya no era posible dar marcha atrás. Avanzaron de nuevo por el pasillo, dejando atrás el almacén. La siguiente puerta era más robusta, con un grosor y un peso que se sentían distintos incluso antes de tocarla. Cuando el operador empujó, el sonido fue profundo, resonante, como si todo el búnker respondiera al movimiento. La habitación que se abrió ante ellos tenía una atmósfera diferente a las anteriores. No era un espacio para dormir ni para almacenar provisiones. Era un lugar de trabajo, de pensamiento. Una mesa grande ocupaba el centro, cubierta de papeles amarillentos que, contra toda lógica, se habían conservado sorprendentemente bien. Alrededor, estanterías llenas de carpetas, cuadernos, mapas y rollos de planos cubrían las paredes. La luz reveló un orden casi obsesivo. Nada parecía estar allí por casualidad. Cada objeto tenía su sitio. Cada pila de documentos seguía una lógica interna que solo su autor habría comprendido del todo. Uno de los trabajadores tomó un cuaderno grueso y lo abrió con cuidado, como si temiera que el simple gesto pudiera deshacerlo. Las páginas crujieron suavemente, pero resistieron. El texto estaba escrito a mano, con una caligrafía firme y regular. Había fechas, anotaciones largas, párrafos completos. El operador leyó algunas líneas en voz alta, no por indiscreción, sino porque la sorpresa era imposible de ocultar. Las primeras entradas hablaban del mundo exterior, de tensiones políticas, de la posibilidad constante de una guerra devastadora. No eran frases caóticas ni delirantes, eran reflexiones estructuradas, casi analíticas. Marlene se acercó despacio y miró por encima del hombro del hombre. Reconoció en aquellas palabras algo inquietante, una mente lúcida, organizada, consumida por el miedo, pero no dominada por él. El autor no escribía como alguien perdido en la paranoia, sino como alguien que había llegado a conclusiones firmes tras observar durante años un mundo que consideraba cada vez más peligroso. A medida que avanzaban en las páginas, el tono cambiaba. Aparecían referencias a la construcción del refugio, a cálculos de materiales, a decisiones técnicas. El búnker no había sido improvisado. Había sido planeado con paciencia y conocimiento. En un estante cercano encontraron varios planos cuidadosamente doblados. Al extenderlos sobre la mesa, el alcance de la estructura quedó claro. Había esquemas de ventilación, rutas de escape, zonas de almacenamiento, incluso anotaciones sobre control de temperatura y flujo de aire. Todo estaba pensado para sostener vida durante un periodo prolongado. Marlene sintió un escalofrío al comprender que aquel hombre no solo había construido un escondite, sino un mundo alternativo bajo tierra, diseñado para resistir cuando el de arriba colapsara. Entre los documentos aparecieron también cartas. Algunas estaban dirigidas a familiares, otras no tenían destinatario claro. Muchas nunca habían sido enviadas. En ellas, el tono era distinto, más personal, más herido. El autor hablaba de traiciones, de conflictos legales, de disputas por dinero y propiedades. Se refería a su familia con una mezcla de resentimiento y tristeza, como alguien que había intentado mantener vínculos y había sido rechazado una y otra vez. Marlene leyó fragmentos sueltos y sintió una punzada de empatía inesperada. Aquellas cartas revelaban a un hombre que no solo temía al futuro del mundo, sino que había perdido la fe en las personas más cercanas. El operador observaba las paredes con atención renovada. Después de encontrar un compartimento oculto en el almacén y leer aquellas cartas,
Algo encajaba. Ese búnker no era solo un refugio, era un lugar de separación, un espacio donde alguien había decidido apartarse no solo de la sociedad, sino también de su propia sangre. Con ese pensamiento en mente, comenzó a examinar el perímetro de la sala con más cuidado. Golpeó suavemente el concreto en distintos puntos, escuchando la respuesta del sonido. Fue entonces cuando notaron una diferencia sutil en una sección de la pared trasera. No era evidente a simple vista. El concreto tenía la misma textura y color que el resto, pero al golpear, el eco era distinto, más profundo. Repitieron la prueba en varios puntos y el patrón se confirmó. Había algo detrás de esa pared, algo más grande y más protegido que el compartimento anterior. El ambiente se tensó. Marlene sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Hasta ese momento, cada descubrimiento había sido gradual, casi digerible, pero esa pared daba la impresión de ocultar el núcleo del secreto. El operador explicó que, por la forma en que estaba reforzada, no se trataba de un simple armario escondido. Era una estructura pensada para proteger algo extremadamente importante. Comenzaron a retirar con cuidado la capa superficial de concreto. El trabajo fue lento y ruidoso. Cada golpe resonaba en los pasillos como un tambor lejano. El polvo se levantaba en nubes finas que flotaban en la luz artificial antes de asentarse de nuevo. Marlene observaba sin intervenir, con una sensación creciente de solemnidad. Era como si estuvieran desenterrando no solo objetos, sino decisiones tomadas hacía décadas. Después de casi una hora de trabajo meticuloso, el metal apareció. No era una simple puerta. Era una escotilla de acero grueso, reforzada con remaches, similar a las que se ven en instalaciones militares o en barcos. El mecanismo de cierre consistía en una barra horizontal, asegurada con pasadores pesados, ahora rígidos por el óxido. Aquella puerta transmitía una sensación de finalidad, como si lo que protegía no hubiera sido pensado para ser recuperado fácilmente, ni siquiera por su propio dueño. Cuando finalmente lograron liberar el mecanismo, el sonido fue profundo, grave, casi doloroso. La escotilla se abrió con resistencia, dejando escapar una ráfaga de aire aún más frío que el del resto del búnker. Detrás, una pequeña escalera descendía hacia una cámara más profunda. Al iluminarla, Marlene tuvo la impresión de estar mirando un santuario sellado. La cámara era más pequeña de lo que esperaba, pero estaba organizada con una precisión casi ceremonial. 5 grandes cofres metálicos descansaban en el suelo, alineados con cuidado. No estaban cubiertos de polvo en exceso, como si el ambiente hubiera sido controlado para preservarlos. El operador se acercó al primero y, tras forzar el cierre, levantó la tapa con esfuerzo. Dentro había fajos de billetes antiguos, cuidadosamente apilados y atados. Algunos tenían fechas escritas a mano. Marlene sintió que el mundo se inclinaba. Aquella cantidad de dinero, incluso sin contar, era suficiente para cambiar por completo su vida. El segundo cofre contenía algo aún más impactante: lingotes de oro, dispuestos en filas ordenadas. La luz se reflejó en ellos con un brillo apagado pero inconfundible. Era un peso visual, casi físico, que imponía silencio. El tercer cofre albergaba monedas raras, joyas y relojes antiguos, entre ellos un reloj de bolsillo con un grabado delicado. Marlene reconoció las iniciales que había visto en los diarios. Era un objeto personal, no solo valioso. El cuarto cofre estaba lleno de documentos financieros, certificados de inversión, escrituras y recortes de periódicos, con anotaciones minuciosas. Aquello demostraba que el hombre había gestionado su patrimonio con la misma meticulosidad con la que había construido el búnker. En el fondo del cuarto cofre, Marlene encontró un sobre distinto a los demás. Estaba cuidadosamente colocado y tenía una inscripción clara en el frente: para la persona que encuentre esto después de mi muerte. Sus manos temblaron al abrirlo. La carta estaba escrita con la misma caligrafía firme de los diarios, pero el tono era más íntimo. El autor hablaba directamente al lector, a alguien desconocido, explicando su soledad, su desconfianza hacia su familia y su decisión consciente de no dejarles nada. Decía que prefería que todo aquello ayudara a alguien que realmente lo necesitara, alguien que encontrara el búnker por destino y no por derecho de sangre. Marlene leyó en silencio,
sintiendo cómo cada frase se clavaba en su pecho. Aquellas palabras no eran una fantasía ni un arrebato. Eran la conclusión lógica de una vida marcada por el aislamiento y la desilusión. Al terminar, levantó la vista y vio que los trabajadores la observaban con respeto, como si entendieran que aquel momento era solo suyo. El quinto cofre no contenía riquezas en el sentido tradicional. Dentro había objetos personales, fotografías, diarios de los últimos años, cartas recibidas y nunca respondidas, pequeños recuerdos envueltos en tela, un dibujo infantil descolorido, una medalla militar, un mechón de cabello atado con una cinta. Marlene sintió una emoción más intensa que con el oro. Aquellos objetos hablaban de amor, de pérdida, de una vida que había querido aferrarse a algo humano incluso mientras se preparaba para el fin. De pie en aquella cámara, rodeada de cofres abiertos, Marlene comprendió que el búnker no era solo una estructura subterránea, ni un escondite de riqueza. Era el testamento silencioso de un hombre que había vivido con miedo y había muerto con una última esperanza, que lo que dejó atrás encontrara un propósito mejor. Y aunque aún no lo sabía, esa esperanza estaba a punto de arrastrarla a una tormenta que pondría a prueba cada parte de su existencia. Cuando Marlene volvió a subir a la superficie, el mundo parecía distinto, como si hubiera cambiado de posición mientras ella estaba bajo tierra. La luz del atardecer bañaba el patio con un tono cálido e irreal, pero esa calma no lograba borrar la sensación de peso que se había instalado en su pecho. Los cofres, el oro, los documentos y, sobre todo, la carta seguían presentes en su mente, con una claridad casi dolorosa. Aquello que había sido ocultado durante décadas ahora estaba ligado a su vida de una forma irreversible. No había marcha atrás posible. Los trabajadores comenzaron a guardar las herramientas en un silencio poco habitual. Nadie hacía bromas ni comentarios triviales. Incluso el más joven, que normalmente hablaba sin parar, parecía absorto en sus pensamientos. El operador se acercó a Marlene cuando el ruido del motor del camión se apagó y le habló con una franqueza que ella agradeció. Le explicó que lo que habían encontrado no era solo una rareza arquitectónica, sino algo que inevitablemente atraería atención. Autoridades municipales, inspectores, quizá incluso historiadores o coleccionistas. Y, casi con seguridad, personas que afirmarían tener algún tipo de derecho sobre lo descubierto. Le aconsejó que fuera prudente y que no tomara decisiones precipitadas. Marlene asintió, aunque en ese momento no sabía cómo se suponía que debía ser prudente. Todo había sucedido demasiado rápido. El operador le dijo que al día siguiente regresarían para asegurar la entrada y cubrir la excavación de manera provisional. Luego se despidieron, y el sonido del camión alejándose por la calle marcó el final de un día que había comenzado como una simple tarea doméstica y había terminado transformando su vida. Esa noche, Marlene apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cámara subterránea y los cofres alineados, o leía de nuevo las palabras de la carta. Se levantó varias veces y caminó por la casa en silencio, cuidando de no despertar a su hijo. Cuando pasó por la cocina, se detuvo frente a la ventana y miró el patio. La excavación estaba cubierta, pero ella sabía exactamente dónde se encontraba la trampilla. La idea de que todo aquello estuviera allí abajo, a unos pocos metros de distancia, la hacía sentir vigilada por un pasado que no le pertenecía. Al amanecer, un golpe firme en la puerta principal la sobresaltó. No era el sonido suave de un vecino ni el timbre habitual de un repartidor. Era un golpe decidido, oficial. Al abrir, se encontró con dos hombres del departamento de bomberos y un inspector de seguridad del condado. Sus expresiones eran correctas, pero serias. Explicaron que habían recibido un aviso sobre una excavación no autorizada y que necesitaban revisar la situación por motivos de seguridad. Marlene los dejó pasar con el corazón acelerado. Mientras caminaban hacia el patio, ella eligió cuidadosamente sus palabras. Dijo que, durante la retirada de un árbol, habían encontrado una estructura subterránea antigua. No mencionó cofres, ni oro, ni documentos. El inspector tomó notas mientras observaba la zona, frunciendo el ceño al ver el concreto expuesto y la cubierta provisional. Habló de permisos, de posibles riesgos estructurales y de la necesidad de una evaluación más profunda. También mencionó, casi de pasada, que si la estructura tenía algún valor histórico,
El caso podría complicarse. Cuando finalmente se marcharon, dejando tras de sí una advertencia formal y la promesa de volver, Marlene sintió que le faltaba el aire. No había pasado ni un día completo y ya estaba atrapada en una red de procedimientos y posibles problemas legales. Apenas había cerrado la puerta cuando su teléfono vibró con una notificación. Luego otra, y otra más. Al mirar la pantalla, sintió un golpe seco en el estómago. Un medio local había publicado una noticia breve, acompañada de una fotografía tomada desde fuera de su valla. El titular hablaba de una estructura subterránea de gran tamaño, descubierta bajo una vivienda privada. En cuestión de horas, la tranquilidad de su calle desapareció. Furgonetas con logotipos de canales locales comenzaron a estacionarse cerca. Reporteros con cámaras se acercaban a su casa, llamaban a la puerta, hacían preguntas en voz alta, incluso antes de que ella pudiera reaccionar. Marlene observaba todo desde detrás de la cortina, con una sensación de vulnerabilidad absoluta. Su hogar, el espacio que había protegido con tanto esfuerzo, se había convertido en un punto de interés público. Cerró la puerta con llave y pidió a su hijo que se mantuviera alejado de las ventanas. Trató de hablarle con calma, pero él notó de inmediato que algo no estaba bien. Le preguntó qué ocurría afuera, y ella respondió con frases vagas, asegurándole que no había peligro. Sin embargo, por dentro, Marlene sentía que el control se le escapaba de las manos. Recordando las palabras del operador, tomó el teléfono y lo llamó. Él respondió con voz grave y le confirmó lo que ella ya temía. Cuando aparecen noticias así, siempre surgen personas que dicen tener derechos. Familiares lejanos, herederos olvidados, vecinos oportunistas. Le dijo, sin rodeos, que necesitaba un abogado, alguien que la protegiera antes de que la situación se volviera inmanejable. No pasó mucho tiempo antes de que esa advertencia se hiciera realidad. Esa misma tarde, dos personas se presentaron en su puerta. Un hombre y una mujer de mediana edad, con un aire seguro y una actitud que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Se presentaron como familiares lejanos del antiguo propietario de la casa. Dijeron haber visto la noticia y exigieron saber qué se había encontrado exactamente bajo el patio. Marlene los escuchó con una mezcla de incredulidad y tensión. Sus palabras estaban cargadas de insinuaciones. Preguntaban si había objetos de valor, si ella pensaba quedarse con algo que no le pertenecía. Cuando Marlene respondió que se trataba de una estructura antigua y que todavía estaba tratando de entender la situación, la mujer la acusó de ocultar información. El hombre, con un tono más frío, mencionó abogados y derechos hereditarios. Marlene les pidió que se marcharan, recordándoles que estaban en su propiedad. Se fueron, pero no sin antes prometer que aquello no quedaría así. Al día siguiente, llegó la primera carta oficial. Una firma legal representaba a varios miembros de la familia del antiguo propietario y reclamaba el contenido de la estructura subterránea como parte de la herencia. Exigían acceso inmediato y la suspensión de cualquier actividad en el lugar. Marlene leyó la carta una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra añadía peso a su ansiedad. No solo estaba en juego lo que había encontrado, sino su tranquilidad, su hogar, su futuro. La presión no venía solo de los abogados. Algunos vecinos comenzaron a mostrarse más curiosos de lo habitual. Preguntaban con sonrisas forzadas, hacían comentarios ambiguos sobre el tamaño de los terrenos y la posibilidad de que la estructura se extendiera bajo otras propiedades. Marlene empezó a sentirse observada, juzgada. Cada vez que salía de casa, sentía miradas sobre ella. En la escuela el ambiente también cambió. Los susurros se detenían cuando ella entraba en una habitación. Algunos padres la miraban con desconfianza, otros con una curiosidad mal disimulada. La directora la llamó a su despacho y, con palabras cuidadosamente elegidas, le pidió que fuera discreta. La escuela prefería no verse envuelta en polémicas. Marlene salió de esa conversación con una sensación amarga de injusticia. No había buscado nada de aquello, y sin embargo parecía estar pagando un precio social elevado. Lo peor llegó cuando su hijo regresó a casa un día con los ojos llenos de lágrimas. Algunos compañeros lo habían llamado rico de forma burlona, insinuando que su madre había robado algo. Marlene lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo una culpa profunda la atravesaba. Aquello, más que cualquier amenaza legal, la convenció de que necesitaba defenderse.
Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Marlene volvió a leer la carta encontrada en el búnker. Las palabras del hombre resonaban con una claridad nueva. Él había previsto, de algún modo, ese conflicto. Había dejado claro que no quería que su familia heredara nada. No era solo una queja emocional, era una declaración de voluntad. Marlene comprendió entonces que esos diarios y esa carta no eran solo recuerdos, eran pruebas. Con manos temblorosas, llamó a una abogada recomendada por una conocida. La conversación fue larga y detallada. La abogada escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas precisas. Le pidió que guardara todos los documentos y que no permitiera el acceso a nadie sin asesoramiento legal. Acordaron reunirse al día siguiente. Cuando la abogada se sentó en su sala y comenzó a leer los diarios y la carta, su expresión cambió. Subrayó frases, tomó notas y finalmente miró a Marlene con una seguridad que ella no había sentido en días. Le explicó que, aunque no se trataba de un testamento tradicional, la documentación demostraba una intención clara y coherente. Además, el hecho de que la estructura estuviera en su propiedad le daba una posición legal fuerte. No sería una batalla fácil, pero tampoco estaba perdida. Por primera vez desde que había abierto la trampilla, Marlene sintió una chispa de esperanza. Sabía que lo peor aún estaba por venir, que los tribunales, los medios y las amenazas no desaparecerían de un día para otro. Pero ya no estaba sola. Y aunque el pasado, enterrado bajo su casa, había despertado una tormenta, ella estaba decidida a no dejar que la arrastrara sin luchar. Los días que siguieron a la primera reunión con la abogada se fundieron en una sola sensación de espera tensa, como si Marlene caminara constantemente sobre una cuerda floja. Cada llamada telefónica hacía que su corazón se acelerara. Cada sobre en el buzón le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, a diferencia de las semanas anteriores, ya no se sentía completamente desarmada. Había una dirección, un plan, una lógica que le permitía levantarse cada mañana sin sentir que el mundo iba a aplastarla de inmediato. La abogada trabajó con una meticulosidad que a Marlene le resultaba casi asombrosa. Reunió copias de los diarios, fotografió cada rincón del búnker, catalogó los objetos encontrados y preparó informes detallados sobre la ubicación exacta de la estructura bajo la propiedad. Le explicó que el punto central de la defensa sería doble. Por un lado, el derecho de propiedad sobre la tierra y todo lo que se encontrara en ella. Por otro, la voluntad clara y reiterada del antiguo propietario, expresada de forma consistente en sus escritos. No se trataba de una interpretación aislada, sino de un patrón que atravesaba años de diarios y cartas. Mientras tanto, la presión exterior no disminuía. Los periodistas seguían apareciendo de forma intermitente, aunque con menos insistencia que al principio. Los vecinos comenzaban a cansarse del ruido y de la atención, lo que poco a poco devolvía cierta normalidad a la calle. Aún así, los familiares del antiguo propietario no se rendían. Sus abogados enviaban cartas cada vez más formales, reclamando acceso y advirtiendo sobre acciones legales inminentes. Marlene leía esos documentos con una calma nueva, no porque no le afectaran, sino porque ya no se sentía sola frente a ellos. El primer día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El edificio del tribunal le pareció frío e impersonal, con pasillos largos y bancos de madera que amplificaban cada paso. Marlene entró acompañada por su abogada, sosteniendo con fuerza su bolso como si fuera un ancla. Al otro lado de la sala vio a varias personas sentadas juntas, algunas con gestos duros, otras con una seguridad casi desafiante. Eran los familiares del hombre que había construido el búnker, personas que ella no había conocido jamás y que, sin embargo, ahora reclamaban una parte fundamental de su vida. Cuando comenzó la audiencia, escuchó cómo los abogados de la otra parte hablaban de linajes, de herencias y de derechos morales. Argumentaban que los objetos encontrados pertenecían al patrimonio del fallecido y, por tanto, a sus descendientes. Hablaban de injusticia, de apropiación indebida, insinuando que Marlene había tenido la suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento adecuado. Cada palabra era como una acusación velada, y Marlene tuvo que concentrarse para no dejarse llevar por la indignación. Cuando fue el turno de su abogada, la atmósfera cambió. Su voz era firme, clara, sin dramatismos innecesarios.
Explicó que la estructura había sido encontrada en la propiedad legal de Marlene, adquirida de buena fe. Subrayó que no existía ningún testamento que designara a los demandantes como herederos de los bienes ocultos. Luego presentó los diarios y la carta. Al mencionar el sobre dirigido a la persona que encuentre esto después de mi muerte, un murmullo recorrió la sala. El juez pidió leer la carta personalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Marlene observó su rostro mientras avanzaba por las líneas escritas décadas atrás. Vio cómo su expresión cambiaba, cómo fruncía ligeramente el ceño en ciertos pasajes y cómo se detenía unos segundos más en otros. Aquella espera fue uno de los momentos más largos de su vida. La audiencia se suspendió para permitir al juez revisar toda la documentación. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Marlene intentaba mantener la rutina por el bien de su hijo, pero cada noche el insomnio regresaba. Imaginaba escenarios en los que perdía el juicio, en los que le exigían entregar todo, en los que su casa se convertía en un campo de batalla legal interminable. Pero también recordaba las palabras del hombre en la carta, su determinación de no dejar nada a quienes lo habían abandonado. Cuando llegó el día de la resolución, Marlene entró al tribunal con una mezcla de agotamiento y resolución. Ya no tenía energía para el miedo. Solo quería una respuesta. El juez habló con calma, reconociendo la complejidad del caso y la naturaleza excepcional del hallazgo. Señaló que la ley debía equilibrar derechos de propiedad con la intención del fallecido. Citó precedentes, habló de coherencia y de pruebas. Finalmente, pronunció las palabras que Marlene no olvidaría jamás. Declaró que, dada la ubicación de la estructura, la ausencia de un testamento a favor de los demandantes y la claridad de la voluntad expresada en los escritos del antiguo propietario, el contenido del búnker pertenecía legalmente a Marlene. El sonido de su nombre en aquella sentencia resonó como un eco liberador. Hubo reacciones inmediatas. Los familiares protestaron. Algunos hablaron de apelaciones. Otros salieron de la sala visiblemente enfadados. Marlene apenas los vio. Sintió que el cuerpo se le aflojaba, como si hubiera estado sosteniéndose rígida durante meses, y por fin pudiera respirar. Su abogada le apoyó una mano en el hombro y le susurró que todo había terminado, al menos por ahora. Los días posteriores trajeron un descenso gradual de la tormenta. Los medios perdieron interés, los vecinos retomaron sus rutinas y las amenazas legales se diluyeron. Marlene volvió a sentir su casa como un refugio, no como un escenario. Siguiendo el consejo de su abogada, actuó con cautela. Mandó evaluar los objetos de valor, vendió una pequeña parte de forma legal y discreta, suficiente para saldar la hipoteca y eliminar las deudas que la habían acompañado durante años. Abrió un fondo para la educación de su hijo y se permitió por primera vez pensar en el futuro sin miedo constante. También decidió conservar algunas cosas. El reloj de bolsillo, los diarios, algunas fotografías. No como trofeos, sino como testimonio de una vida que había dejado una huella inesperada en la suya. Mandó asegurar el búnker, mejorar la ventilación y sellar la entrada. No quería que se convirtiera en una atracción ni en un problema. Para ella, aquel espacio era ahora un legado privado. Una tarde de otoño, cuando el barrio estaba tranquilo y el aire tenía un matiz dorado, Marlene bajó sola al búnker. Caminó por el pasillo iluminado, entró en la sala de trabajo y se sentó en la vieja mesa. Sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. No sobre el oro ni sobre el juicio, sino sobre el miedo que había sentido, sobre la fuerza que no sabía que tenía y sobre la extraña conexión entre su vida y la de aquel hombre que había construido un refugio para escapar del mundo. Al salir y cerrar la trampilla, ya no sintió temor. El patio estaba despejado, el árbol muerto había desaparecido y el suelo, nivelado, parecía finalmente un espacio en paz. Marlene se quedó un momento mirando el cielo y comprendió que el búnker, nacido del miedo y del aislamiento, se había transformado en el cimiento de una nueva etapa. No había buscado ese destino, pero estaba dispuesta a honrarlo, viviendo con la tranquilidad que durante tanto tiempo le había sido negada. Suscríbete ahora. Mira el siguiente video y revisa los otros del canal.
Comparte este video y envíalo a alguien que también lo vería hasta el final.